Un gran placer, mis amigos. Iniciamos el día de hoy nuestro servicio, nuestro culto de adoración, de alabanza al Señor. Y lo hacemos leyendo el Salmo 113. Iniciamos leyendo el Salmo 113. Y dice así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Alabanzas al Señor. Un salmo de agradecimiento, de promesa, de la bendición de Dios para con los pobres, para con los necesitados. Y cantemos este salmo para dar inicio a este tiempo de cánticos, luego también con la exposición de la palabra del Señor. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, y sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. ¿Recuerdan aquel coro que dice: hoy vine a alabar a Dios? Cantemos este coro: hoy vine a alabar al Señor. Su nombre
cantemos esta canción que está en el libro de Salmo. Este coro es: como el siervo busca por las aguas. Las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré, como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor. Llenarse del Señor es llenarse de Jesucristo. Que la paz del Señor, el amor de Dios y de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de vosotros. Una canción más. Cantemos este coro que dice: Padre Santo, te aprecio. Jesucristo, maravilloso eres tú. Y Espíritu Santo, eres nuestro Consolador. Padre Santo, te aprecio. Padre Santo, te aprecio. Me mueves en mi ser, tú eres.
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de vosotros. Fueron las palabras del apóstol Pablo para las iglesias a quien él escribía el mensaje de Dios. Y el deseo mío también es lo mismo para ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo y el amor de Dios esté en cada uno de vosotros y en todos nosotros. La palabra de Dios en este día se encuentra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Por favor, los que tienen Biblias allí, abran sus Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. Y el tema de hoy: para que las obras de Dios se manifiesten. Jesucristo había sido despreciado, humillado muchas veces. Y en esta ocasión, la gente quiso apedrearlo. ¿Por qué? Porque él les había dicho quién era. Esto había enfurecido a los fariseos, a los escribas, a los oyentes principales judíos, que se acercaban al templo. En el capítulo 9 encontramos la historia de un ciego que había sido sanado por Jesucristo. Dice así: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Este es el relato de una de las tantas historias de milagros que Jesús hizo en aquel entonces cuando estuvo en la tierra. Pero repasemos un poco lo que ocurrió aquel día. Repasemos un poco lo que ocurrió aquel día. En el capítulo anterior, Jesús se estaba dirigiendo a los judíos y por eso, cuando Él les manifestó acerca de su preexistencia, acerca de su naturaleza divina, estos se habían molestado. Capítulo 8 del mismo libro de San Juan, a partir del versículo 50, Jesús le dice: pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le increpaban a Jesús estos judíos: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, estaban más molestos que antes: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué te crees tú? Ellos estaban muy molestos. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo les suena esto? Jesús no está escondiendo su identidad. Jesús está manifestando, está dando a conocer su identidad. ¿Y de qué identidad está hablando? De su divinidad, de su preexistencia, de su eternidad. Jesús le está diciendo: yo soy antes que Abraham. Y Abraham conocía lo que yo iba a hacer, y él se gozó, y ya se gozó al ver lo que yo estoy haciendo. Esto molestó a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Y esto también molesta a muchos hoy en día. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Y entonces el 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Tomaron piedras para matar a Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Y no mataron a Jesús aquel día. ¿Por qué? Porque no era la hora. En este contexto, capítulo 9 continúa diciendo: salió del templo Jesús, huyó de estos, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, muy cerca del templo, que se acercaba a este ciego. ¿Para qué? Para hacer su trabajo, para mendigar. Vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué pregunta, ¿verdad? Tan religiosa de los discípulos. Tan religiosa. Mientras Jesús ve la necesidad, tiene compasión de este hombre que había nacido ciego, nació ciego. Los discípulos lanzan una pregunta religiosa, teológica, muy propia de nosotros, una pregunta muy propia que también nos conduce a hacer nosotros mismos también cuando vemos una situación. Estamos ya listos para actuar como religiosos, como jueces, para condenar a la gente. Pero Jesús no está condenando a este ciego. Él está siendo compasivo, tiene misericordia de este ciego. ¿Cómo es posible que estos discípulos de Jesús preguntan a Jesús diciendo: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo que están diciendo estos es que mucha gente, para los judíos, pecaban aún en el vientre de su madre, y por eso estos nacían con ciertos defectos, y por eso es que Dios les castigaba a algunos judíos. ¿Por qué? Porque pensaban que aún en el vientre de la madre ellos ya estaban pecando. Es increíble. Por eso que dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así somos nosotros, rápidos para juzgar, ¿verdad? Y los discípulos
estaban actuando como jueces, porque pensaban que este pobre hombre había pecado en el vientre de su madre y por eso él había sido castigado por Dios. Y esa era la razón por la que este hombre estaba ciego, o en todo caso también sus padres han pecado y este había sido castigado por el pecado de sus padres. Pero felizmente Jesús responde de esta manera: no es que pecó este, ni tampoco sus padres. Este hombre no está ciego porque él pecó, ni sus padres han pecado, ha sido castigado por el pecado de sus padres o por de él mismo. Y aquí viene la razón por la que Jesús les dice que este hombre nació ciego, es para que Dios sea glorificado, para que las obras de Dios se manifiesten en él, en este ciego. Esa es la razón por la que este hombre había nacido ciego. Lo que acabo de hacer en este momento es parte de la introducción, bueno, mejor dicho, la introducción a lo que quiero enfocarme en esta mañana. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Para qué Dios hizo el milagro en la persona de Jesucristo? Para que las obras de Dios se manifiesten, sean publicadas las obras de Dios, sean manifestadas la gloria de Dios, el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Cristo es el centro de este episodio, de este relato. Cristo es el protagonista principal de este milagro. No es el ciego. El ciego es un instrumento para que Dios se manifieste en la persona de Jesucristo y los judíos y el mundo entero, nosotros, podemos ver de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Esa es la razón de este milagro. Y Jesús mismo lo dice. Es para que las obras de Dios se manifiesten en Él y el mundo conozca quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Mis amados, ¿de qué manera podemos ver las obras de Dios manifestándose en este relato, en este episodio? Es a través de el conocimiento sobrenatural de Jesús. La obra de Dios se manifiesta en este relato a través del conocimiento sobrenatural de Jesucristo. El día domingo también hablamos acerca de la omnisciencia de Cristo, atributo que pertenece a Dios. Y si Cristo tiene este atributo, entonces Cristo es Dios. Cristo es Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Estoy transmitiendo lo que dice el apóstol Juan. Las enfermedades no siempre han sido curadas por Jesucristo. No todos los enfermos han sido curados por Jesucristo. Jesucristo sanó a muchos enfermos, pero muchos también se quedaron sin ser sanados. ¿Por qué? Porque la principal labor de Jesucristo no era venir a sanar a todos los enfermos. Si Jesucristo hacía milagros sanando a enfermos, resucitando muertos, sanando leprosos, ¿era para qué? Para manifestar que Él es el Mesías, para la gloria de Dios y también para complacer en la necesidad que tenía la gente, en su misericordia, en su compasión, en su amor, en su gracia. Pero la principal razón por la que Jesús hacía los milagros era para manifestar que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Porque no solamente Él decía ser el Cristo, sino que también demostraba ser el Cristo.
Y esa es la razón por la que muchos judíos decían, pero ¿habrá alguien que pueda hacer estas obras? Parece que Él es el Cristo, miren las obras que hace. Y otros decían, no, blasfemo es, impostores, demonios tiene, como acabamos de leer en esta historia. No estaban resueltos a aceptar que Jesucristo es el Mesías, sino a rechazarlo y condenarlo. Y según los judíos, esa era la razón por la que Jesús murió, porque se hizo llamar el Mesías, porque se hacía llamar el Hijo de Dios, y porque se hacía llamar el Cristo, el preexistente, el que siempre ha existido. Por eso ellos le condenaron a muerte. Pero ante todo esto, Dios el Padre había determinado que Jesús llegara a la cruz para que tú y yo podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, la libertad completa, la vida eterna por fe en lo que Jesús ha hecho en la cruz. En el tiempo de Jesús se pensaba, como hoy en día también, que Dios castigaba con estas enfermedades por algún pecado que habían cometido. Permítame recordarte, no siempre las enfermedades vienen como castigo de algún pecado específico que hemos cometido o que nuestros padres han cometido. La Biblia menciona de que la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo y también Deuteronomio, haciendo referencia a las consecuencias de los pecados. Si padres drogadictos engendran hijos, es muy posible que este hijo nazca con alguna enfermedad. Si padres alcohólicos engendran hijos, es muy posible que estos hijos nazcan con algún tipo de enfermedad. Y la pregunta de los discípulos hacía referencia a esto. ¿Algún pecado han cometido? Y por esto este nació ciego. Claro, estaban exagerando con otro tipo de pecado. Y por eso Dios lo estaba castigando. En esta pandemia que estamos viviendo, Dios está castigando a la humanidad porque por algún pecado de cierto pueblo, de cierto país, de ciertos gobernantes. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí puedo decir es que el pecado, la maldad, la violencia, las enfermedades, la injusticia y todo lo malo que vemos hoy en día es como resultado de la primera caída de Génesis capítulo 3. Cualquiera puede afirmar y puede estar seguro de esto. Antes de Génesis capítulo 3, todo estaba bien. Después del capítulo 3, después de la caída de Adán, vinieron todos los males. Dios corrigió a la humanidad y también al planeta, al mundo entero, por causa de la caída. Así que los sufrimientos, la muerte, las enfermedades vienen por causa de la caída de Génesis capítulo 3. Pero no puedo descartar que hoy en día hay personas que sufren también por algún tipo de pecado. La pandemia de hoy no lo sé, pero lo que yo dije es que es resultado de la caída y también una de las señales antes de la venida de Jesucristo. Antes de la venida de Jesucristo. Habrán pestes, enfermedades, epidemias, dice Mateo 24. Pero lo que vemos acá es que las obras de Dios se manifiesten en la persona de Jesucristo, a través de su conocimiento sobrenatural. Jesucristo es omnisciente. Jesucristo conoce todo. Conocía el corazón de este ciego, conocía la historia de la enfermedad de este ciego, conocía lo que él necesitaba, conocía el pensamiento de los discípulos, conocía el pensamiento de los judíos de aquel entonces,
conocía todo, nada escapaba de su conocimiento. Entonces la primera manera en que las obras de Dios se manifiesten y que Dios sea glorificado es a través del conocimiento sobrenatural de Jesucristo. Número 2, podemos ver en segundo lugar que las obras de Dios se manifiestan a través de su misericordia, a través de su compasión, a través de su amor. Jesucristo no podía actuar de otra manera más que por compasión, por misericordia, por amor que tenía la humanidad. Miren el contexto. Los judíos estaban a punto de matarle aquel día. Agarraron piedras para darle a pedradas. Y él se escapó. Y salieron de aquel lugar, ve a un judío que está ciego. Y él no cogió piedra para darlo en su cabeza. No, sino que tuvo compasión de él. Tuvo compasión y tuvo tiempo para estar con él, escapando de los otros judíos que aquel día querían matarle. ¿Por qué? Porque él les había dicho que él siempre ha existido. Tenía 30 y tantos años y era mayor y antes que Abraham, que ya había partido y que había muerto. Y esto los judíos no podían entender, menos aceptar. Así es, así es. El orgullo siempre está acompañado de la incredulidad. Si tú eres un incrédulo, es porque tienes orgullo. No puedes aceptar la presencia de Dios, la existencia de Dios. Así somos. Así hace el pecado a la humanidad. El orgullo nos vuelve necios, incrédulos. Así es. Escépticos. No podemos entender, no podemos asimilar. Pero más si nos volviéramos como niños, podemos entender y aceptar la existencia de Dios y abrazar el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Sus discípulos se dejaban llevar por la curiosidad, por la religiosidad, por tocar temas teológicos tal vez, argumentos, razonamiento. Pero nuestro Señor se deja llevar por su amor, por su compasión. Atiende la necesidad antes que entrar en discusiones teológicas. Mucha gente hoy en día quiere respuestas a las preguntas, a sus inquietudes para creer en Dios, entre comillas. Pero no es porque quiere creer en Dios, simplemente su arrogancia. La arrogancia de la ignorancia de Dios le conduce a hacer preguntas. Sin embargo, Jesús ve la necesidad antes que entrar en detalles teológicos. Mi amigo, mi hermano, tal vez tú estás pensando que mucha gente está sufriendo en estos días porque son muy pecadores. Que mucha gente ha muerto hoy en día por esta pandemia porque se merecían, porque eran personas muy malas, muy pecadoras. Permíteme recordarte, nadie es mejor. Todos somos iguales, de malos y de pecadores. Si tú y yo estamos vivos ahora es por la misericordia de Dios, por la compasión, por la gracia, por el amor de Dios. No porque somos mejores. Ninguno se merece más. Todos somos iguales. Todos somos de pecadores. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Lamentamos que mucha gente haya perdido sus familiares. Y permítame recordarte, no es porque tú has sido más pecador que yo. No, no fue por eso. No es porque tú hayas sido peor que yo. No fue por eso. Todos somos iguales. Todos somos necesitados de Dios. Y si tú estás con vida ahora, tus hermanos, tus padres, tus familiares tal vez, tus amigos, tus vecinos ya partieron, aproveche esta bendición de la vida, la oportunidad que Dios te da para que te acerques a Él.
y reconozcas a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios hecho carne, recibas a Él y no lo rechaces, recíbalo a Él, crea en Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz, aquel que es capaz de sacarte de las tinieblas como le sacó a este ciego, aquel que es capaz de trasladarte de las tinieblas a su luz admirable, por fe en Jesucristo. Hoy tiene que ser ese día, mañana puede ser tarde. Es una emergencia. Este hombre se encontraba en una emergencia, nunca vio la luz. Así es el hombre sin Cristo, nunca vio la luz, vive en tinieblas. Solamente Jesucristo es capaz de quitarte la ceguera espiritual, trasladarte de las tinieblas a la luz gloriosa de Dios, de Jesucristo, por fe en Él. Si mucha gente está haciendo discusiones teológicas de esta pandemia, de esta enfermedad, Jesucristo no quiere hacer ni entrar en discusiones teológicas religiosas. Él está viendo tu necesidad, mi necesidad, y quiere hacer el milagro de sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable. ¿Quieres que Dios manifieste su obra en ti? Entonces, acepte que Jesús es omnisciente, conoce todo, sabe todo, nada está escondido delante de Él. Acepte que Jesucristo tiene misericordia, compasión de ti en este día. No sé cuál es tu situación. Tal vez estás enfermo, tal vez estás en cama, tal vez estás andando de manera muy saludable, no sé. Pero si no tienes a Cristo, estás en tinieblas y necesitas ver la luz hoy día, para que puedas conocerle a Dios y puedas disfrutar desde ahora la eternidad, la vida eterna, librarte de la condenación eterna, de la oscuridad, de las tinieblas eternas. Podemos ver que el amor de Dios o el poder de Dios, la obra de Dios, se manifieste a través del poder sobrenatural de Jesús. ¿Quién puede salvar al hombre de la condenación eterna? Nadie, solamente Jesucristo. Versículos del 3 hasta el 7 leemos. San Juan 9, del 3 al 7. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. Me es necesario hacer, ¿qué cosa? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesucristo vino para cumplir el propósito del Padre, hacer la obra de Dios, que se manifieste la obra de Dios, mostrando su amor, su misericordia. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, se dedicó a hacer las obras de Dios, a manifestar la obra de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, a través de los múltiples milagros que Jesús hizo, pero sobre todo del milagro más grande que trajo beneficio al mundo entero, cuando ofrendó su vida en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate. Jesús no vino para entretener a la gente, ni para vender ilusiones a la gente. Jesús vino para cumplir las obras del Padre, del Dios Todopoderoso. Y Él dice que lo seguiré haciendo mientras el día dura, es decir, mientras esté aquí. Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, se dedicó a glorificar al Padre a través de las obras, de los milagros, de lo que Él hacía a favor de las multitudes, pero sobre todo de transmitir las enseñanzas, la palabra de Dios. Versículo que sigue, 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Jesucristo es la luz del mundo. Fuera de Él, todo es tinieblas. Versículo 6. Después de haber presentado los argumentos por la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús, le dice al ciego, antes escupió en tierra. Jesús pudo haberle sanado con su palabra, como levantó a Lázaro y como sanó a muchos. Pero aquí quiere hacer algo más. Tiene poder sobre todo. Él es el poderoso. Tiene poder sobre todo, sobre la tierra, sobre el agua, sobre los montes, sobre las personas. Pero quiere hacer algo más. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Si tú estás mal de los ojos y alguien pone barro en tus ojos, ¿qué va a producir? Más ceguera. Más ceguera. Lo que Jesús está haciendo es algo excepcional. Hace un poco de lodo y unta los ojos del ciego. Cualquiera puede decir en ese lugar, los que estuvieron allí, ¿qué tiene este loco? Está haciendo más ciego al que está ciego ya. Untando, está embarrando los ojos. Pero Jesús hace lo que quiere. Usa los recursos que quiere. Hace lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace lo que quiere? Porque Él es Dios. Porque Él es sobrenatural. Es omnipotente, es omnisciente. Es totalmente compasivo, misericordioso. El apóstol Juan está presentándole a Jesús como lo que es Él, para que sus oyentes puedan ver a Jesucristo, el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Y lo que estoy compartiendo en esta mañana, en este día exactamente es, quiero que tú veas a Jesucristo como lo que es Él, el Cristo, el Mesías, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, en quien sí podemos confiar, el único en quien podemos confiar para vida eterna, para salir de las tinieblas y ser trasladados a la luz gloriosa, a la luz admirable que Dios mismo es, que Jesucristo mismo es. Fuera de Él estamos en tinieblas, fuera de Él estamos fritos, estamos acabados, estamos liquidados. No tenemos nada, no tenemos esperanza. Con Jesucristo tenemos todo y sin Él nada tenemos. Todo nos falta. Algunos estarán pensando que estoy molesto. No. Si estoy levantando hoy porque quiero enfatizar lo que es Cristo para mí y lo que quiero que sea para ti también Cristo Jesús. Tú no puedes decir que crees en Dios y niegas a Jesús. Como el Mesías, como el Cristo. Como el único mediador y salvador, necesitas de Cristo Jesús. Nada de lo que tú y yo hacemos puede ser suficiente para alcanzar el perdón de Dios. Cristo lo hizo en la cruz. Si tú eres una buena persona, tienes buenas obras, te felicito. Pero eso no te va a dar salvación. Necesitas aceptar a Jesucristo, rendirte ante Jesús y decir, Señor Jesús, realmente tú has hecho todo lo que yo necesito para ser perdonado, para ser restaurado. Y te acepto a ti como mi único Salvador, mi único Redentor. Ese es el propósito que yo tengo en esta mañana, compartirte. Dios había planificado algo especial desde antes que este hombre había nacido. No sé cuántos años tendría este hombre, pero nació ciego. Y como dice el texto, tenía mayoría de edad. Este hombre era alguien que tenía mayoría de edad. Dios había planificado manifestar la gloria de Dios en la persona de Jesús al haber permitido que este hombre haya nacido ciego. Y quiero recordarte algo. Tú y yo, sin Cristo, estamos en tinieblas.
y permitió que Jesucristo venga a la tierra porque Él tuvo ya un plan. Él tuvo ya un plan. ¿Cuál era el plan? Que tú y yo podamos alcanzar la vida, alcanzar la luz, por fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Jesucristo, totalmente hombre y totalmente divino. Él es el único en quien podemos confiar para alcanzar el perdón y llegar al Padre. Nadie más, ninguna religión, ningún líder religioso, ningún líder político, ningún filósofo, ningún pensador, ningún idealista, ninguna ONG, ninguna organización religiosa puede reemplazar a Jesucristo. Solamente Jesucristo. Nosotros, como seres imperfectos, los que predicamos la palabra, anunciamos a Jesucristo y hacemos que la gente que nos escucha puedan tener un encuentro genuino con Jesucristo como yo lo he tenido. Deposité mi fe en Jesucristo, en aquel que estoy predicando ahora. He creído que Él es el Cristo, el Mesías. Por fe. Yo no estuve con Jesús, ni estuve con los demás discípulos andando. ¿Y cómo es que puedo creer? Por fe. Esa es la diferencia. Mientras que muchos son incrédulos, yo soy creyente. Y espero que tú también seas creyente. Tengas fe en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe es ciega, no es ciega. Estamos viendo lo que la Biblia dice. Los acontecimientos que ocurren en el mundo está en la Biblia. Lo que está pasando hoy en día en el mundo está en la Biblia. Y estas son señales cada vez más cerca del retorno de Jesucristo. ¿Sabe cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo? Algo de 300 profecías. Por eso es que los profetas también predicaban como nosotros predicamos. Cristo viene, arrepiéntense. Nosotros también predicamos el mismo mensaje. Cristo viene por segunda vez y arrepiéntense. ¿Cuántas profecías tenemos acerca de la segunda venida de Cristo? Como 900 promesas. Si con 300 vino, hay más probabilidad que venga con 900 promesas. Cristo viene en cualquier momento. Señales hay. Señales hay. La Biblia anticipa estas señales. Yo tengo seguridad y me complace predicar este evangelio, que nunca pasa de moda. Noticia que nunca pasa de moda. Nunca se envejece. La palabra de Dios permanece para siempre. Usted compra un diario hoy, mañana tiene que comprar otro diario, porque eso ya es fe. Pero la palabra de Dios permanece, es eterna. Es eterna. Así como Cristo es eterno. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Todopoderoso, el Omnipotente. Preparó el remedio. Es increíble. Me imagino la gente empezó a especular porque habían otras personas allí, porque vemos ahí los chismosos que aparecen para increpar y censurar lo que Jesús había hecho. Prepara el remedio, aplica en los ojos del enfermo el lodo y le da la orden diciendo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Y qué hizo el joven? ¿Qué hizo el ciego? Que todavía era ciego, más ciego con el lodo. Creyó y obedeció. Creyó y obedeció. No sé cómo se fue, pero se fue. Que alguien le condujo, le ayudó, tal vez no lo sé, pero lo importante es que él se fue a lavarse. Algo tenemos que hacer para ver la luz. Jesús ya lo hizo en la cruz. Así como Jesús hizo el remedio preparando el lodo con la saliva, untó en los ojos
este ciego tuvo que hacer algo para que suceda el milagro. Obedeció y se fue al estanque. Y cuando se lavó, vio y regresó viendo. Jesús hizo en la cruz. Rindió su vida en la cruz. Tú estás en tinieblas. Algo tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Creer lo que Jesús hizo en la cruz. Obedecer lo que Jesús te dice. Arrepiéntete y sígueme, dice Jesús. Cree en mí, arrepiéntete y sígueme. Creer en Jesús con actitud de arrepentimiento, con corazón contrito y humillado, puede garantizar salir de las tinieblas para ver la luz admirable de Jesucristo. Los beneficios son eternos. El beneficio que este ciego tuvo es que pudo ver. Pudo ver. Y cuando regresó viendo, Jesús ya no estaba. Jesús ya no estaba. Pero miren lo que sucede, versículo 8. Entonces los vecinos, los que le conocían, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Claro, ¿cuánto tiempo ha pasado ya de que él se apareció ante los vecinos? Oye, pero ¿no este es el ciego? Pero ahora ve. Y ellos se alegraban o se sorprendían. Y otros decían, versículo 9, Él es. Y otros, a Él se parece. Y hasta le desconocían, ya se vestía mejor, ya se comportaba mejor. Su comportamiento era diferente. Así es aquel que ve la luz de Cristo. Cambia. Se transforma. Tiene una apariencia diferente. Su conducta es diferente, su comportamiento es diferente. Tenemos el mismo nombre, la cara puede ser la misma, pero el comportamiento, la vida que llevamos como creyentes es diferente. Ahora, si tú dices que eres creyente y no ven cambio en ti, entonces no eres creyente, necesitas de Jesús. Este hombre tenía una actitud diferente, un comportamiento diferente, una apariencia diferente. Claro. Algunas veces con tristeza he visto ciegos y la actitud es diferente, ¿verdad? Sus miradas es distorsionada. El comportamiento, el movimiento de la cabeza es totalmente diferente, porque no tiene nada que enfocar. Pero este hombre ya podía enfocar, tenía una vida diferente. Así es todo aquel que viene a la luz, que es Cristo Jesús. Tiene una vida diferente, tiene un comportamiento diferente. La vida cambia, la vida se transforma. Si tú no tienes a Jesús, necesitas salir de las tinieblas para tener una vida diferente, transformada, cambiada, restaurada totalmente. ¿Le ha pasado a usted? Oye, ¿qué le pasó al vecino tal? Se le ve diferente, dicen los vecinos, ¿verdad? Se le ve diferente. Tal vez están diciendo de ti en este día, ¿qué ha pasado con la compañera, con la colega, con el colega? Ya, su vida es diferente, se le ve diferente, ya está con la libertad, sonríe, disfruta de la vida ahora, ya no está sumido en su depresión, sumida en su depresión, en su estrés. Ahora se comporta diferente, ahora tiene una actitud diferente, más colaborador, más colaboradora, más desprendida, más compasiva, más asertiva. Tenemos que ser diferentes. Los vecinos tienen que ver que ahora somos diferentes. No porque somos santurrones, no. No estoy hablando de la vida santurrona. ¿Sabes cómo creen que algunos son creyentes? Porque se visten ya con una ropa más larga, o porque se ponen corbata, o porque... No hablo de eso. Hay que vestirse bien, sí, como creyentes, como hijos de Dios. Pero lo que estoy diciendo es actitudes de justicia, de amor, de misericordia, de empatía, de asertividad, de conocimiento.
de desprendimiento, de una vida diferente, una vida alegre en medio de las dificultades. Yo te pregunto, ¿tú eres creyente? ¿Amas a Dios? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Cómo has estado pasando esta crisis de pandemia? ¿O cómo lo estás pasando ahora? En depresión, en angustia, ay, que me muero, estoy preocupada, mejor quiero morirme, no sé qué hacer. Mal, pues, mal. Si tú como creyente no tienes seguridad, no tienes esperanza, ¿qué puedes esperar de los demás? No estoy diciendo que hay que exponernos de ninguna manera. Hay que respetar todos los protocolos que los médicos, que los profesionales, que las autoridades nos dan. Pero por otro lado, hay que respetar las indicaciones de Dios. Si quieres llamarle protocolo de Dios, llámalo. Las indicaciones, las instrucciones de Dios. Cristo Jesús en tu vida, hay esperanza. Si tenemos que morir y llegar el tiempo, nos iremos con el Señor. Y si tenemos que seguir en la tierra, sirvamos al Señor. Como lo estoy haciendo yo en este día predicando la palabra, trayéndote el mensaje de esperanza, de paz, a través de Jesucristo. Las obras de Dios se han manifestado a través de la misericordia, a través del conocimiento sobrenatural, del poder sobrenatural y a través también del milagro hecho aquí, en este hombre. La fe le condujo a obedecer, aunque algunos dicen que no tuvo fe este hombre. Bueno, yo sí veo que tiene fe, y porque tiene fe obedece. En su limitación, él va al estanque. Él pudo haber dicho, como dijo Naamán, ¿qué se ha creído este? Yo pensé que él iba a hablar y ya iba a estar sano de mi lepra. ¿Recuerdan a Naamán? En Asiria tengo mejores ríos, más limpios que el Jordán. Se molestó cuando el profeta le dio las indicaciones. Este ciego pudo haber dicho, yo vine para que me sane y total me embarre más los ojos. ¿Qué se ha creído este? No. Él con su humildad, con su sencillez, no sé cómo, aún siendo ciego, se fue al lugar donde Jesús le mandó. Eso es lo que tenemos que hacer para ver la luz, obedecer lo que Jesús nos dice, por fe. Más tarde, capítulo 9 del mismo libro, versículos 35, sucede algo lindo. A este hombre que había sido sanado por Jesús, le habían expulsado del templo. Es increíble lo que puede hacer la religiosidad, ¿verdad? Cuidado con ser religiosos. Es decir que somos creyentes, pero actuar de manera egoísta, sin discernimiento, sin inteligencia, sin conciencia. Estos religiosos le habían expulsado del templo. ¿Por qué? Porque Jesús le había sanado en el día de reposo, y por lo que Jesús le había sanado y él se había convertido en el discípulo de Jesús. Creía en Jesús aunque nunca le había visto. Él ni conocía a Jesús, solo sabía de oídas. Él nunca le había visto, nunca sabía, pero él creía. Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo a este hombre a quien Jesús había sanado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó Jesús a este hombre que Jesús le había sanado de la ceguera. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para qué? Para que le golpee, para que le rechace. ¿Quién es Señor para que crea en él? Debería ser la actitud de todos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Quiero saber de él para que crea en él, no para rechazarlo o burlarme de él. ¿Quién es para que crea en él? Y esta es la respuesta tan gloriosa que yo encuentro. Jesús no niega su identidad. Jesús no dice, ¿qué voy a decir? Digo que soy el Cristo, siento vergüenza, no dice él. La gente parece que no cree en mí, estoy dudando, no voy a decirlo. Y él responde con categoría a este hombre,
que había sido sanado por él mismo, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el que habla contigo, él es. Jesús le dice: yo soy el Cristo, el Mesías. ¿Y sabe qué hizo este hombre? 38. Creo, Señor, y le adoró. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer usted en este día? Tal vez está interesado en conocer a Jesús. Aquí le presento a Jesús. Él vino para que las obras de Dios se manifiesten. Jesucristo es el único que puede librarte de las tinieblas. Jesucristo es el único que puede librarte del infierno, de la condenación eterna. Él es el único que puede librarte, sacarte de las tinieblas. Puedes terminar como este hombre, creyendo en Jesús y adorándolo, porque Jesucristo es digno de toda adoración, de toda gloria, de todo poder. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. No sigas viviendo en tinieblas. Ven a la luz de Jesucristo. Ya no rechaces a Jesucristo. Crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo. Permita que las obras de Dios también se manifiesten en tu vida. Permita. Lo que Jesús hizo aquí nos deja un mensaje muy claro. Yo soy el Cristo. Yo soy el único en quien pueden confiar para vida eterna, para salvación, para sacarte de las tinieblas. No hay otro. El mensaje es claro y poderoso. Yo soy el único en quien pueden confiar para vida eterna, para salvación. Mi amigo, deje de vivir rodeándole a Jesús. Deje de estar jugando a la religión, como aquellos judíos que rechazaron a Jesús. Acepte a Jesús. Humíllate. Deje el orgullo. Arrepiéntete. Sin Jesús estás acabado. Sin Jesucristo estás liquidado. Acércate a Jesús como aquel ciego y lávate de tu ceguera espiritual. Alcance la luz en tu vida, que es Jesucristo. Dios mandó a Jesús para eso, para darnos la luz y sacarnos de las tinieblas. Cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, lo que sucede es que alcanzamos la luz, el perdón de nuestros pecados, la libertad, la vida eterna. Me gustaría que tú termines alcanzando la luz, como este hombre de esta historia, y que no vivas y continúes en tinieblas. Ven a Jesús y ve a la luz y sal de las tinieblas. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por la bendición que tenemos de escuchar tu palabra y de conocer a Jesucristo, el único capaz de sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a su luz admirable. Gracias por tu palabra en el día de hoy, que nos permites ver a Jesucristo en toda su gloria, en todo su poder. Y ratificamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él es el único Salvador, el único mediador, en quien podemos confiar para alcanzar la comunión con el Dios Todopoderoso.
para alcanzar el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Obra en los corazones que escuchan tu palabra en este día, Señor. En nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. En cuánta gente que viene mirando, acercándose, pero que aún todavía no ha obedecido en acudir al estanque para limpiar su ceguera espiritual, que es Jesucristo. Bendiga tu iglesia, Señor. Bendiga las familias que están pasando dificultades, enfermedades. Sana las enfermedades. Yo te ruego en este día, Señor, que como sanaste a este ciego, dándole la restauración completa, física y espiritual, también puedas obrar en este día, haciendo el milagro de restauración completa, física y espiritual. Los que están enfermos en sus camas, en sus casas, en el hospital, sánalos, Señor. Pero sobre todo, restáuralos y sánalos de la ceguera espiritual, que sean librados de la muerte eterna, de la condenación eterna, de las tinieblas, del infierno, y sean trasladados a la luz, a la salvación, a la vida eterna. Bendito eres tú, nuestro Dios. Gracias por la oportunidad de seguir predicando el Evangelio glorioso de Jesucristo en este día. Manifieste, Señor, tu obra en mi vida, en la vida de mis hermanos y en cada familia que está siguiendo este mensaje. Que reciban tu bendición en este día. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Entendió la palabra en este día? Qué bueno que haya podido entender la palabra. Y qué bueno que haya podido conectarse en este día para recibir la bendición de la palabra. Pero sobre todo recibir a Jesucristo en su vida y hacer de Él el Señor de su vida y caminar con Él hasta el final de nuestra existencia en la tierra, pero continúa para siempre, para siempre. Quiero cantar esta canción contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Seas bendecido en este día y cada día de tu vida, y el Señor te conceda la paz, el gozo, la esperanza. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y volvemos a encontrarnos en el siguiente enlace, Dios mediante. Chao.